autonomía progresiva en la infancia y la adolescencia. Doctor Gustavo, inició grabación, sí, gracias. Bueno, la idea de la tarde de hoy es que vamos a desarrollar este tema. Está a cargo de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de los Andes, bajo la tutoría del doctor Juan David Albarracín, que también está aquí presente. También estoy yo desde la parte de la UIS, y las residentes Carolina Domínguez y Adriana Reyes de los Andes, pues van a estar conduciendo, pues digamos que la revisión de tema. Al final de la revisión vamos a tener un espacio para que los invitados de la tarde de hoy, que son pues Nahuel Martín. Nahuel es, los presento, Nahuel Martín es abogado, es asesor legal del secretario de la Salud de la provincia del Chubut de Argentina, y nos va a estar acompañando esta tarde junto a la doctora Azucena Niño. La doctora Azucena es pediatra, neonatóloga, especialista y magíster en bioética y docente de la Universidad Industrial de Santander. Ellos dos, pues, digamos que como expertos en el tema van a estar al final, pues, dándonos como de pronto una profundización o una complementación al tema que van a desarrollar hoy las dos residentes. También nos acompaña aquí la doctora Mónica Borile, también que está en Argentina. La doctora Azucena está en Bogotá y Nahuel está en el Chubut, Argentina. Entonces, yo creo que podemos iniciar. Yo no sé si el doctor Juan David quiera decirnos algunas palabras. No estoy, creo que no se escucha. Creo que no se está escuchando. Saludemos en nombre de todos al doctor Raúl Mercer y a la doctora Guijarro del Ecuador, que son personas que nos acompañan. Bueno, un saludo al doctor Raúl y a la doctora, bueno, discúlpeme, no las conocía. Susana Guijarro. Susana Guijarro, que nos acompañan en la tarde también de hoy. Entonces, bueno, la idea es que pues esta reunión se nutra también pues de las experiencias y de todo lo que ustedes nos puedan aportar en este tema tan importante. Entonces, gracias y por acompañarnos, y yo creo que, Carolina, podemos iniciar. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero voy a estar aquí muy pendiente. Carolina. Hola. Perdón, tenía el audio apagado. Lo siento. Sí, y la pantalla también se desapareció, Carolina. Si quieres, vuelves a compartir. Sí, señor. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Domínguez, residente de pediatría de primer año de la Universidad Industrial de Santander, y el día de hoy vamos a abordar el tema de autonomía progresiva en la infancia y adolescencia. Esta es la tabla de contenido que vamos a desarrollar durante esta tarde. Inicialmente vamos a hablar sobre las generalidades de la autonomía progresiva, posteriormente la autonomía progresiva en nuestro país y cuáles son todos esos escenarios de autonomía progresiva que se viven en Colombia, y por último se va a realizar la intervención de nuestros invitados. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre introducción. La situación jurídica de los niños y niñas y adolescentes ha venido cambiando en el pasar de los años, pues en la antigüedad, pues el derecho romano entregaba a los niños a las familias en calidad de personas, y estos no tenían ninguna capacidad de goce, asunto que hoy en día pues parece impensado, pues actualmente la infancia ha ganado terreno, siendo especialmente protegida por todos los entes institucionales, una gran cantidad de naciones, debido a la importancia que tienen la infancia en todos los desarrollos de los países. Entonces, por esta razón, espontáneamente fue naciendo pues la necesidad de dar un especialismo lugar a la niñez. En este sentido, la primera iniciativa que se dio en el mundo fue la posibilidad de que se pudiera realizar un compendio de normas internacionales que fueran destinadas específicamente pues, al amparo de la niñez. Y esto fue realizado en 1913 con la idea de conformar la Asociación Internacional para la Protección de los Niños,
la cual se materializó en 1919 y con la creación del Comité de Protección de Infancia. Con toda esta problemática que se presentó, comienza a ser un aspecto de interés mundial que no solo pues debe regularse en algunos países, sino también debe regularse de forma interna para que abrir la posibilidad de la comunidad internacional de iniciar pues un trabajo en conjunto por la defensa de los derechos de los niños. Esto se considera como un tema para el desarrollo social en todo el planeta. Y es por eso que en 1923, en la Unión Internacional del Save the Children, redacta la primera declaración de los derechos de los niños, y es que se conoce mayoritariamente como la Declaración de Ginebra. Y por esta declaración lo que se reconocen son que los niños son mejor, es lo mejor que la humanidad puede poseer, y los declara y los acepta con sus derechos y deberes sin importar la raza o la nacionalidad de ellos. Aquí podemos evidenciar, pues, digamos que los decretos que se hizo en esta declaración, y es que al niño se le debe dar todos los medios necesarios para su desarrollo normal, material, espiritual, que el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser curado, el maltratado debe ser protegido y el niño explotado debe ser socorrido. El huérfano también tiene que ser acogido y el niño debe ser el primero en recibir auxilio en caso de que se produzcan desastres naturales y debe tener un sustento y protegido contra todo tipo de explotación que se ve en la actualidad. Aquí vale la pena aclarar la suscripción que se hizo en la Convención de los Derechos de los Niños en 1989, donde surge una nueva visión doctrinaria y es sobre la posición jurídica que van a tener los niños en la sociedad. Entonces, pues vale decir que debemos entender como la participación que van a tener ellos en la vida pública y privada, y esto es una concepción que ve a los niños, niñas y adolescentes como un sujeto pleno de derechos, dejando atrás pues toda esta antigua apreciación, estimándolos como solo objetos de protección, y aquí les da un valor. Esta nueva condición va a modificar todo el estatus jurídico que está presentando los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues la posibilidad de ejercer ciertos derechos se van a encontrar íntimamente relacionadas con el principio de la autonomía de voluntad que estos puedan tener, lo cual hace alusión pues al artículo 5 de la Convención de los Derechos de los Niños a través de la incorporación de un nuevo concepto jurídico, y es que se va a relacionar con el de autonomía progresiva. Es cuando empezamos a hablar sobre la autonomía progresiva. En consecuencia, pues podemos decir que no basta con establecer y defender todos los derechos de los niños y niñas adolescentes, sino de la importancia que estos tienen y pueden ser desarrollados por sus titulares, brindar garantías sobre estos derechos, y esto nos parece relevante pues al lograr analizar cuál es el grado de autonomía que pueden tener los niños, niñas y adolescentes y cuáles son el ejercicio de garantías para poseer todos estos derechos que ellos tienen. Vamos a dar una definición de qué es lo que significa autonomía, y es que esta palabra proviene del griego auto, que significa uno mismo, y de nomos, que significa norma. Y por lo tanto, etiológicamente el significado podría definirse como unas normas que se dan uno mismo. Entonces, encontramos dos aspectos claves que son la base fundamental a la hora de poder delimitar este principio, y los cuales hacen parte del fundamento filosófico del análisis y de todo el sustento elementales de la misma autonomía, y lo son la libertad y la voluntad. Entonces, vamos a abordar un poco respecto a la libertad. Esta ha sido analizada de forma histórica, pues siempre se ha considerado como un valor que es positivo, que sin la libertad pues no va a existir la libertad, la posibilidad alguna de poderse dirigir a uno mismo y por tanto desarrollar pues la propia personalidad de uno. Entonces, desde el punto de vista de la corriente, se entiende que es libre quien no se encuentra privado de la libertad, o sea, quien no se encuentra en una condición de prisionero o de esclavo. Sin embargo, este no es el único uso que se le puede dar a este término, pues sabemos que este concepto es muy amplio y es trascendental. Es por ello que podemos definirla como la falta de sujeción, de subordinación, y se entiende también como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra.
entonces, haciéndose responsable de sus actos. Podemos concluir entonces que un concepto base sería que ser libre es quien tiene la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Y ahora, abordando sobre la voluntad, vamos a hacer referencia a la intención de una acción, ya sea ilícita o lícita, como al consentimiento que se debe presentar en cualquier negocio jurídico. Por consiguiente, también tendríamos como un elemento determinante a la hora de generar pues, efectos en el mundo del derecho. Entonces, la palabra voluntad posee ciertas acepciones, de las cuales hemos seleccionado las que van a hacer alusión directa pues, al tema que nos interesa actualmente, que es la autonomía. Entonces, la facultad de poder decidir y ordenar con su propia conducta, o la libre determinación que pueda tener las personas, el consentimiento, el asentimiento, la elección de algo sin un precepto o impulso, pues que los obligue, y la intención y el ánimo de la resolución de hacer algo. Ahora sí vamos a hablar en sí del principio de autonomía como principio legal. Y esto surge desde principios del siglo XIII en Europa, paralelo a la corriente intelectual surgida con la Ilustración, y en la cual se proclama y se defiende todos los ideales de libertad, igualdad, propiedad y todos estos grandes principios conducentes a proporcionar un nuevo pensamiento filosófico sustentado pues en la razón y en la finalidad práctica de la disolución después del antiguo régimen que se venía presentando por el absolutismo monárquico. Ya dando un concepto actual sobre autonomía progresiva, lo podemos definir o lo podemos entender como aquel principio rector de todas las relaciones jurídicas en que se va a encontrar involucrada una persona incapaz, particularmente un niño, niña o adolescente, que supone la autodeterminación que va a tener el menor para poder ejecutar, celebrar actos, negocios jurídicos o emitir su voluntad con consecuencias jurídicas de acuerdo a su grado de madurez y las facultades que éste posea. Entonces vamos a ir hablando sobre el principio de la autonomía progresiva. Lo que nos va a hacer es que nos va a permitir que los niños y niñas adolescentes verlos como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos, atendiendo a un proceso continuo de desarrollo de su autonomía, de su razonamiento, y esta situación va a exigir ciertos límites variables que van a ser en distintos grados dependiendo de la madurez de los niños. Entonces, de esta forma, digamos, podemos matizar de forma razonable el alcance de toda la participación de los niños en todos estos procedimientos, con el fin de que se pueda lograr una protección efectiva en su interés superior como un objetivo de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos sobre este dominio. Y de esta forma, en la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se va a establecer que evidentemente pues, hay una gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que van a poseer quienes hayan comprendido aquel concepto de niño, y en la capacidad de decisión de un niño de 3 años no se va a comparar pues con la capacidad de un niño de 16 años. Es así como el grado de libertad de los niños y niñas adolescentes debe ser el exigido a los adultos a la hora de adoptar una decisión. Entonces, este principio de autonomía se va a ver reflejado con todo su potencial en todos los derechos de la personalidad, que son esencia, digamos que son como la esencia innegable y no admiten representación. Y este reflejo es lo que nos va a permitir lograr afirmar como regla general la capacidad del ejercicio por parte de los niños y niñas y adolescentes, y que excepcionalmente puede limitarse atendiendo a ciertas situaciones. Puede ser la carencia de conocimientos natural o el discernimiento de los niños, niñas y adolescentes, con la capacidad de actitud de poder entender y querer las cosas, o la capacidad natural en la relación con el grado del conocimiento y el acto que el sujeto pues, va a realizar, y el respeto a los actos y relaciones que se expresan en la ley. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, yo soy residente de primer año de la Universidad de los Andes, y pues para seguir hablando de autonomía progresiva,
es importante que tenemos que hablar del principio de autonomía en salud, que cambió la relación entre el médico y el paciente, pasando de un modelo paternalista en el que el médico era el que tomaba las decisiones por el paciente, que creía que eran las que más le iban a beneficiar a él, para pasar a un modelo informativo en el que es el paciente el que toma sus propias decisiones sobre su cuerpo. Entonces, para que una persona pueda ejercer su autonomía se requieren 3 condiciones. La capacidad, que es la competencia que tiene una persona de razonar y de saber que cada decisión va a tener una consecuencia. La libertad, que es la posibilidad de elegir sin que exista coerción, manipulación o persuasión. Y pues la información, que es la que nosotros debemos darle al paciente para que tenga el conocimiento de la decisión que va a tomar. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa en pediatría? En pediatría todavía prevalece un modelo paternalista en donde son el médico y el padre los que van a decidir por el niño, tomando las decisiones que ellos creen que son las que más van a beneficiarlo e idealmente buscando el interés superior del niño. Y esto ocurre porque los niños y los adolescentes son considerados como incompetentes de razonar sobre las consecuencias que puede tener su decisión e incapaces en términos jurídicos. Recordemos que la capacidad jurídica la podemos dividir en 2, que es la capacidad de goce, que es la que tienen todos los seres humanos solo por estar vivos, que es la posibilidad de ser titular de sus propios derechos y deberes, y la capacidad de obrar, que es decir, de ejercer personalmente tales derechos y cumplir con las obligaciones. Es aquí donde nace el término pues, de la capacidad progresiva, autonomía progresiva, que es un proceso gradual por el cual los menores de edad pueden ejercer los derechos por sí mismos de acuerdo con su edad y su grado de madurez, cuidar de su propio cuerpo y de su salud. Siguiente, por favor. Para que exista una autonomía progresiva en la toma de decisiones de salud, debemos tener en cuenta 3 cosas que nos dicta la Convención de los Derechos de los Niños. Primero, que siempre debemos ver a los niños y los adolescentes como sujetos de derecho. Debemos reconocer su derecho a participar y a ser oídos, como lo establece el artículo 2, que nos habla de derecho a ser escuchados en todos los procedimientos administrativos o judiciales, y especialmente en salud, deben ser incluidos en la toma de decisiones y se les debe suministrar información de manera apropiada y accesible. Además, el artículo 5 nos habla de la necesidad de impartirles dirección y orientación, siempre buscando el interés superior del niño, como lo menciona el artículo 3. Siguiente. Entonces, pues, incluir a los niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre su salud es un proceso que debe realizarse de manera progresiva. No podemos pretender que al cumplir 18 años ya sean capaces de tomar decisiones por sí solos si antes no se les ha enseñado a hacerlo ni se ha dejado que ellos participen. Debemos tener en cuenta que los niños van adquiriendo progresivamente competencias, comprensión y mayores niveles de autonomía para asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. Es un proceso que requiere ser aprendido y practicado con orientación tanto de sus pares como de nosotros los médicos. Deben entender ellos que cada decisión pues tiene una consecuencia, la repercusión que va a tener sus decisiones, sus aciertos, aprender de sus aciertos y de sus errores. Para lograr esto debemos escucharlos e informarlos sobre sus problemas de salud de acuerdo a su nivel de comprensión, procurando que sean los protagonistas siempre del proceso de atención y fomentando siempre su participación. Así como lo menciona el artículo 5, es necesario crear las condiciones para que los niños alcancen su grado de autonomía. Siguiente. Entonces, esta es una escala de participación infantil propuesta por Hart, que va desde el primer nivel, el que ni siquiera se le proporciona información al menor sobre a dónde va a ir o qué va a pasar, pasando por el nivel 4, donde ya se empieza a ser más activo en la toma de decisiones. Posteriormente se le va a consultar determinadas cosas, la decisión empieza a ser compartida entre ellos y los padres, para después que tomen la decisión por ellos mismos. Entonces, por lo general, los padres y nosotros los médicos nos quedamos en las primeras 3 fases, porque sentimos que de esta manera estamos protegiendo a los menores. Pasar de un nivel a otro no depende solo de ellos y de sus capacidades, sino de que nosotros le permitamos participar en el proceso de toma de decisiones. Siguiente. Entonces me gustaría pues preguntarle al público qué recomendarían a los papás de sus pacientes para promover la autonomía progresiva en los hogares.
Hola, yo voy a robarme unos minuticos, perdón Adriana, antes de dar respuesta y participación a las personas que están aquí acompañándonos para que el doctor Juan David, que creo que tenía problemas con su micrófono, nos pueda hablar un momentico, porque él también, digamos que es tutor y hace parte de este trabajo de la tarde de hoy. Entonces, doctor Juan David. Hola, ¿cómo están? Buenas Bienvenido. tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero gracias, doctora Paula, por ese espacio. Bienvenidos a todos ustedes a este seminario. Espero que sea un seminario bien interesante y que construyamos mucho conocimiento en conjunto. Y pues aprovecho para responder un poco esta pregunta y romper el hielo para que el resto de participantes pues que quieran alzar la mano participen. Creo que el hogar o la casa es uno de los lugares principales para poder estimular o desarrollar autonomía progresiva. Si se han dado cuenta en lo que llamamos del seminario, pues hemos hablado mucho de enfoque en salud, porque pues los que estamos aquí, la gran mayoría somos médicos pediatras y queríamos como centrarlo a un entorno en específico, pero el hogar va a ser clave fundamental. Acuérdense que la casa es el principal entorno de desarrollo de los niños y todo lo que hagamos en casa, pues va a tener una repercusión positiva o negativa en términos de este desarrollo integral de ellos. Entonces, para los papás, es comenzar a involucrar, yo recomendaría involucrar a los niños y a niñas en tomas de decisiones básicas iniciales, como elegir qué ropa se quieren colocar, cómo quieren adornar el cuarto, escoger, no sé, ese tipo, a qué quieren jugar, para que se vayan aprendiendo a tomar decisiones. Y a medida que niños van creciendo, y como decía ahorita la doctora, pues que esa autonomía progresiva va cogiendo cada vez más complejidad y va tomando se va volviendo las decisiones más robustas a medida que los niños, niñas y adolescentes pues van adquiriendo un mayor grado de madurez. Entonces, yo creo que uno puede comenzar con pequeños pasos en la etapa preescolar, escolar, y ya luego en la adolescencia, pues a través de la mediación de las normas y las reglas se puede llegar a un nivel de autonomía mayor. Gracias, doctor Juan David. No sé si alguien más quiera participar de los asistentes o invitados. Yo no he podido encontrar la mano levantada. Siga, doctor, adelante. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos, a nuestros compañeros internacionales. Raúl, ¿cómo estás? Mónica, Nahuel, la doctora Guijarro y a todos los compañeros del país que están en este seminario. Como ustedes bien saben, el Grupo de Puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia tiene como meta de desarrollo humano integral y diverso la autonomía. Entonces, para nosotros es un asunto de construcción y reconstrucción permanente que ocurre desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, todas las recomendaciones que nosotros hacemos a los papás, a los cuidadores adultos de los niños, niñas y adolescentes, van en el sentido de ser muy conscientes de cómo es esa construcción progresiva a lo largo del tiempo y cuáles son los momentos específicos que están en los manuales. Nos lo enseñó muy bien las personas que han hablado de desarrollo de los niños. En esos manuales de desarrollo están, recordemos, aquella famosa contraposición de autonomía versus vergüenza y duda, de cómo el niño va aprendiendo, acompañado de sus cuidadores adultos, en las distintas etapas de desarrollo para llegar a ser un sujeto con plena autonomía, a partir de la heteronomía que se tiene de recién nacido. Un ejemplo típico y claro lo vemos en los verbos que se están utilizando en esta reunión, como son verbos que son todos de tipo adultocéntrico: permitirle al niño, dejarle hacer, etcétera, etcétera. Nosotros recomendamos que sean verbos que no sean adultocéntricos, sino vinculocéntricos, para acompañar a esos niños, niñas y adolescentes en la construcción progresiva de su autonomía y de las demás metas de desarrollo humano integral y diverso. Dejo aquí esta intervención. Gracias, doctor Posada. No sé si alguien más, como para dar otro espacio para alguien que quiera. Bueno, parece que no. Si quieres, Adriana, ¿seguimos?
Sí, por favor, siguiente. Entonces, las ventajas en el sistema de salud que tenemos de que los niños sean incluidos en la toma de decisiones es que les vamos a enseñar a ser en el futuro mejores pacientes y usuarios del sistema de salud, vamos a promover el empoderamiento y el sentimiento de pertenencia, a reducir la ansiedad al ayudarlos a prepararse para lo que pueden esperar, mayor facilidad para admitir sus propias limitaciones, mejor adherencia al tratamiento y prevención de enfermedades. Siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en mantener un equilibrio entre la autonomía que se le va dando al menor, respetando su desarrollo evolutivo y la protección que debemos brindarle de decisiones que pueden causarle daño irreparable, afectar su vida o su integridad. Como se mencionó anteriormente, siempre debe primar el interés superior del menor y buscar su máximo bienestar posible. Debemos proteger al menor incluso de sus propias decisiones. Si su opinión es contraria a su mejor interés, esta no puede ser contemplada. Tampoco podemos, por tratar de desarrollar su autonomía, forzarlos a tomar decisiones para las que ellos no están preparados. Debemos tener en cuenta que hay una serie de factores que influyen en la toma de decisiones, tanto el grado de madurez como la gravedad de la decisión, la irreparabilidad de sus consecuencias, las circunstancias y el contexto. Va a influir las experiencias de vida, las vivencias relacionadas con la salud y la enfermedad, la influencia externa recibida de otros y la vulnerabilidad condicionada por su dependencia física, emocional y financiera de los adultos. Esta es una escala móvil de competencias que nos propone Drain, en el que depende del tipo de decisión fácil, media o difícil, se va a ver si tienen la capacidad necesaria tanto para consentir como para rechazar una decisión. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de autonomía progresiva, la idea es dejar de centrarnos en la edad y empezar a tener en cuenta el grado de madurez. Pero surge la dificultad de definir madurez, porque no existe una formación específica que nos den a los profesionales en la salud en dicha valoración ni procedimientos sistemáticos estandarizados. El proceso es variable, continuo y progresivo, diferente para cada caso, que varía a lo largo del tiempo y puede estar influido por múltiples factores. Hay dos formas que nos proponen para definir la madurez. Uno por parte que es la valoración de la capacidad respecto a la toma de decisiones, que es usado en filosofía y psicología evolutiva, donde diferentes teorías proponen que existe una progresión desde la niñez hasta la adultez en el nivel de madurez moral, hasta llegar a una estabilidad. Entonces, la teoría más usada es la de Kohlberg, que nos propone 3 niveles que representan los diferentes tipos de relación entre el yo y las reglas o expectativas de la sociedad. La otra forma de valorar la madurez es la valoración de la fase del razonamiento moral, que es la que se usa en el ámbito legal y la que usamos también en el ámbito de la salud, que es según la serie de habilidades concretas, una serie de habilidades concretas que deben tener para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Entonces, los factores principales que determinan la capacidad para la toma de decisiones relacionadas con la salud, los niños deberían poder saber que todas las elecciones, tener la capacidad de entender que toda elección tiene sus consecuencias, la capacidad de entender los riesgos y efectos secundarios, la capacidad de comprender la naturaleza y el propósito del procedimiento, la habilidad para hacer la elección, incluyendo las posibilidades de elegir otra alternativa y las alternativas y riesgo de un procedimiento y consecuencias del no tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, pues acá surge el concepto del menor maduro, que es cualquier adolescente que esté entre los 12 y los 16 años, que aún no habiendo alcanzado los 18 años, tiene la capacidad de obrar al poseer elementos notorios de juicio y discernimiento de su situación. Para esto tiene que ser capaz de comprender, evaluar, expresar y jerarquizar el alcance de sus acciones. Y debe ser, el adolescente va a ser ahora el que decide con ayuda de sus padres. Siguiente, por favor. En caso de enfrentarnos a un menor que no muestre un grado de madurez para la toma de decisiones, deben ser sus padres, en ejercicio de la patria potestad, los que autorizan o no una decisión médica. Entonces, la patria potestad se define como un conjunto de derechos que la ley le reconoce a ambos padres sobre sus hijos menores de edad para administrar sus bienes y para representarlo legalmente.
debemos entender que esto también debe ser un proceso. Entonces, el nivel de control por parte de los padres debe ir limitándose de forma adecuada. Primero van a tener una representación para después tener una asistencia y posteriormente ser el menor el que tiene la autonomía de tomar las decisiones. Entonces, es un mecanismo de representación, no tiene un carácter absoluto y no implica un dominio total sobre sus hijos. Estas decisiones siempre deben ir de acuerdo al principio de beneficencia y interés superior del niño. Uno no puede decidir maleficientemente cuando la decisión no lo afecta a uno, sino está afectando a un tercero. En caso de que la decisión sea maleficiente, el Estado suple las representaciones bajo el principio de no maleficencia. Siguiente, por favor. Entonces acá nos proponen unas condiciones ante las cuales uno debe considerar la intervención de los poderes públicos en sustitución de los padres. Cuando el daño es inminente, cuando la intervención rechazada es necesaria para evitar el daño, cuando la negativa de los padres pone en riesgo significativo o daño grave, cuando la intervención rechazada es probada eficaz, pues se aprueba su eficacia, cuando la mayoría de los padres estarían de acuerdo en que la intervención estatal es razonable. Siguiente, por favor. Pues acá les queríamos también proponer estas preguntas, si alguien nos quiere ayudar contestándolas. Yo creo que esto, pues iniciemos como la primera pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿a qué edad se es plenamente consciente para tomar una decisión? ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Y doctor Juan David. El doctor Juan David levantó la mano. Están muy tímidos los profesores. Bueno, entonces, pues yo creo que un poco en línea lo que venía hablando hace un rato, y es que pues vamos a depender del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para poder definir, o sea, para diferentes tomas de decisiones, cuál es el momento adecuado, cuándo es la edad adecuada para esas decisiones, ¿sí? Ahorita más adelante, pues vamos a hablar de algunos contextos legales ya puntuales de lo que es edad de consentimiento y lo que en Colombia la regulación establece para definir si es una persona con la capacidad o no de toma de decisiones. Pero estos rangos jurídicos que se han dado, o estos cortes de edad que se han dado, sí se han establecido para algunas situaciones en particular, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no podemos ser rígidos y que hay situaciones en que cada vez se vuelve más maleable estos puntos de corte de edad para tomar decisiones en diferentes aspectos. Entonces yo creo que esta pregunta, para mí la respuesta sería, según la decisión que el niño o la niña vaya a tomar, y según su grado de desarrollo, pues tendrá un momento adecuado para la toma de dicha decisión. Gracias, doctor Juan David. Nahuel. Buenas tardes. Bueno, muy buena la exposición de Carolina y Adriana. Coincido con Juan David. Creo que la autonomía progresiva, como venían explicando, no es un concepto estanco, digamos. Es difícil fijar límites, por lo tanto hay que tener el análisis, digamos, de la capacidad de cada adolescente y también la decisión de qué se trate. Si bien después más adelante vamos a hablar, la legislación argentina establece ciertos parámetros, creo que ahí está el desafío incluso de los profesionales de la salud, de evaluar en cada caso concreto cuál es el grado de madurez de él o la adolescente y la decisión en que se trate. Puede haber decisiones para las que esté preparado o preparada y decisiones para las que no. Pero más allá de que sea plenamente consciente para tomar una decisión, me parece importante siempre, y esto en línea de lo que venían diciendo Carolina y Adriana, está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a ser escuchados.
por más que para una decisión concreta no esté plenamente consciente, sí me parece que hay que tener en cuenta el derecho de los niños y los adolescentes a ser siempre escuchados y que no sea un mero proceso burocrático de escucha, sino una escucha real de sus necesidades y qué es lo que quiere en relación a esa decisión. Gracias, Nahuel. María Eugenia. Déjame ver si puedo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok, mira, fíjate. Yo quisiera, ¿cómo decir? Bueno, te voy a contestar la pregunta en cuanto a que la hicieron. Depende de para qué, de cuál es la decisión que hay que tomar, ¿ok? Se sabe que el adolescente está capacitado para tomar decisiones sobre su vida y su salud de acuerdo a la decisión. Posiblemente no la tendrá para donar un trasplante, pero sí la tendrá, por ejemplo, para tomarte un anticonceptivo. Entonces, lo que tiene el médico es que saber no es cuando está indicado el anticonceptivo, sino cuando ese adolescente es competente y capaz para tomar la decisión sobre su sexualidad. Y ahí hay que ayudarlo. Entonces, eso con respecto a eso. A mí me parece bien interesante que hablaran de cómo la psicología evolutiva ha permitido todo esto y actualmente cómo la neurociencia está cambiando los conceptos de madurez moral evolutiva en el adolescente. Y lo otro que me gustaría es aclarar la diferencia entre autonomía y capacidad, porque la autonomía es una potestad que yo tengo, nazco con ella, es un derecho negativo, es decir, tan solo por ser humano lo tengo, y lo tiene el recién nacido, y lo tiene el de los 12 años, el de los 23 y el demente. Lo que se pierde es la competencia o la capacidad de obrar, ¿ok? Y esa la puedo ceder en otra persona, la puedo perder definitivamente o la puedo perder temporalmente. Por ejemplo, en una anestesia la puedo perder temporalmente, no soy competente, pero mi autonomía la tengo y alguien me la tiene que representar. Después, la primera pregunta que hicieron con respecto a quién debe sembrar eso. Sí, yo creo que los padres son muy importantes, pero en la salud el médico indicado a eso es el pediatra. El pediatra debe ir generando una relación médico-paciente desde chiquito, donde va poco a poco haciéndolo partícipe de las decisiones que se van tomando. Por supuesto que el niño no es quien va a dominar al médico, pero él tiene que irles enseñando que él tiene que participar en esa decisión. Y el médico de adolescente es el que más tiene el derecho a enseñarle a ese adolescente si es competente o no y aplicarle las escalas de Drain, que las nombraron ahorita, pero que son bien importantes para conocer los criterios. Eso era lo que quería, porque tengo una duda con respecto a la autonomía y la capacidad que la están usando como indistintamente, y yo la creo que es diferente. Gracias, doctora María Eugenia, por la aclaración. Doctora Diva. Hola, doctora Diva. Creo que no funciona el micrófono, doctora Diva. Bueno, mientras la doctora Diva resuelve, doctor Ernesto Durán. Gracias, buenas tardes. Yo quiero retomar un poco para también la discusión general, un poco la primera pregunta y sobre todo lo que planteaba el doctor Posada. Como él decía, si consideramos la autonomía como una meta del desarrollo, realmente como él decía, incluso las pequeñas decisiones del recién nacido en las decisiones que él planteaba, desde las decisiones de no usar esto, no comer esto, etcétera. O sea, desde lo que llaman la autonomía física, decidir sobre su propio cuerpo, etcétera. Me parece que eso tiene que ser desde los primeros años de vida. Yo no entendería que la autonomía, digamos, sea solamente la posibilidad de tomar estas decisiones, digamos, trascendentales, entre comillas, en salud. La autonomía moral también se va desarrollando en esos primeros momentos de la vida
en la posibilidad de decidir lo que es adecuado o inadecuado, de ser empático, de ser solidario, etcétera. Todo esto es una construcción moral muy importante que se desarrolla en los primeros años. Igualmente la autonomía emocional para el niño, poder enseñarlo a manejar sus propias emociones es una cosa de la primera infancia, incluso en una forma importante, en todo el transcurso de la edad escolar. Después tenemos la autonomía social, del componente de poder relacionarse en la sociedad, de poder en esta misma sociedad entender sus derechos. Eso tiene que empezar a edades muy tempranas. Y también la autonomía intelectual o cognitiva es una riqueza muy, muy grande. Las posibilidades que tenemos del niño desde los primeros años de discutir con sus padres, de participar en las discusiones. Estoy leyendo ahorita la autobiografía de Amartya Sen, que se llama Un hogar en el mundo. Es muy interesante cómo en esta cultura hindú, estos niños desde edades muy pequeñas, él les refiere de los primeros años, la edad escolar y las discusiones que tenía con sus abuelos, con sus padres. Eso es lo que necesitamos construir, es que tenemos en estos países de mirada vertical una lectura de que es que llega un momento en el cual el individuo puede realmente decidir. Esto es una construcción permanente y la invitación como pediatras, diría, es a ir construyendo esto, a trabajar esto. Los pediatras no solamente atendemos las decisiones sobre las cosas claves de salud, sino somos puericultores y en esto tenemos que promover que la familia casi desde el recién nacido, como decía el profesor Posada, estamos jugando la autonomía ahí. Entonces, cuando desde muy pequeños ellos pueden tomar unas decisiones, esto de ser consciente, ¿no? Pues habría que ver qué significa realmente, pero creo que la perspectiva que tenemos que tener es esa, y como proponía la doctora ahora, la posibilidad desde muy pequeño de irle dando pequeñas retos al niño para que él plantee sus puntos de vista y tome sus decisiones, ¿no? Por último, yo quería decir pues que la figura de la patria potestad que viene del derecho romano de hace más de 1000 años está muy cuestionada, ¿no? Y yo creo que tenemos que mirarla críticamente desde el punto de vista de las decisiones en salud. La patria potestad está en el Código Civil colombiano e incluso para hacer ahorita la ley contra el castigo físico, una de los contenidos de la patria potestad era esa decisión de los padres de poderlos castigar cuando quisieran, etcétera. Y hubo que, digamos, sacar esta ley contra el castigo físico para quitar esa patria potestad de los padres, ¿no? Yo creo que es una figura que realmente debería ser parte de la historia de la humanidad y más bien plantear las responsabilidades que tenemos como padres, como lo plantea el Código de la Infancia y la Adolescencia. Gracias. Gracias, doctor Ernesto. Doctora Diva, no sé si ya esté lista. Creo que ya la vemos, pero no la escuchamos, doctora. No sé si quiera de pronto hacer el comentario en el chat, porque el micrófono está abierto, pero no hay audio. No, creo que no. Bueno, yo quisiera, mientras de pronto la doctora Diva puede ahí intentar nuevamente, me pareció súper interesante lo que decía la doctora María Eugenia respecto al papel que tenemos nosotros desde la pediatría o desde personal de salud en esa asignación, en ese papel de promover la autonomía y la toma de decisiones en los niños. Y pienso que, bueno, si bien, como lo decía la primera pregunta que nos hicieron las residentes respecto a, bueno, ¿qué pueden hacer los padres desde el hogar para reforzar y para dar como validez a esa capacidad que tienen los niños de tomar algunas decisiones de acuerdo a su grado de madurez? Pienso que desde los consultorios nosotros, pienso que todos los días, en todo momento que tenemos pacientes, el solo hecho de involucrar al niño en la toma de decisiones, como por ejemplo cuando uno hace un examen físico y que uno lo ve, especialmente con los chicos más grandes, ¿sí? Que el hecho de revisar al niño, pedirle permiso al niño para poder examinarlo, para poder acceder a su cuerpo, es una cosa súper valiosa independientemente de la edad y del grado de
digamos, de entendimiento que tenga el niño, ¿sí? Entonces pienso que eso es algo que se debe promover desde el consultorio, y es una tarea pues de pronto pequeñita que podemos nosotros los pediatras empezar a hacer en la consulta, y es eso, ¿no? Hablarle al niño, vamos a hacer esto, te vamos a revisar, no te va a doler, voy a medir esto, te voy a parar aquí. O sea, en ese diálogo también pues se establece también esa empatía y esa relación médico-paciente que es importante y que no solo es válida para la atención de adultos, sino también de los niños. Establecer ese primer contacto y esa estrechez también, esa calidez en el trato de los niños. Y obviamente, y sobre todo aquí, yo le insisto, y cuando estoy con los adolescentes en consulta con los residentes, les digo, muchas veces el adolescente en la primera visita no va a querer que uno lo revise, no va a querer que uno lo examine, que uno no quiere quitarse la ropa interior. Eso debe ser respetable, se le debe explicar la importancia, pero nunca podemos ir, digamos, de manera intrusiva a forzar o a romper, digamos, esa relación médico-paciente porque no se dejó revisar, porque no se quiso quitar la camisa, porque no se quiso quitar el pantalón, porque no permitió que le evaluáramos los genitales. Entonces es una cosa que nosotros desde el respeto como médicos debemos promover, y esa toma de decisiones es válida y obviamente se le debe dar validez a ese concepto o a esa decisión que toma el menor en la consulta. La doctora Diva nos dice, lamento el tema en mi audio, lo que quería comentar en concordancia con lo que han dicho los que me antecedieron es que la autonomía la fomentamos los adultos desde recién nacidos cuando explicamos las acciones que vamos a realizar y damos la opción de elegir. Sí, que más o menos lo que, pues ahorita digamos que escuchando a la doctora María Eugenia, pienso que se puede, para redondear como la idea. Yo creo que, bueno, varias de las preguntas que están ahí ya las hemos como ido resolviendo, entonces yo pienso que podemos seguir adelante. Sí, Carolina. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? Se escucha perfecto. Paola, Vale. perdón, ¿me escuchas ahora? Sí. Ay, sí, ya, ahora sí. Ya, Bueno, ahora sí. no, muchas gracias. Voy a Adelante. ser muy breve porque sé Bienvenida. que ya van como en el final. Me uno a todo lo que han Tranquila. dicho anteriormente, Ernesto, tú y nuestra colega que me antecedió. La autonomía se fomenta desde los adultos. Las personas adultas somos las que tenemos que fomentar la autonomía de los niños, las niñas y los adolescentes desde que nacen. Cuando explicamos claramente lo que se puede esperar, tal como tú lo decías, Paola, si yo en una consulta médica entro a hacer un examen físico sin siquiera informar al niño, así creamos que no nos está comprendiendo en qué consiste el procedimiento, cómo lo voy a hacer, y le doy una opción, le doy a elegir entre dos opciones. A medida que va aumentando la edad y la capacidad, pues se va fomentando adicionalmente la autonomía. Y con respecto a la edad de poder consentir en términos legales en Colombia, se habla de los 14 años, que está muy relacionado con la edad relacionado con el consentimiento para tener la actividad sexual. Entonces, nosotros en el Ministerio de Salud en su momento, cuando estaba en la RIA de Adolescencia y Juventud, se toman los 14 años como la medida para consentir el uso de métodos anticonceptivos, porque no reñiría en que se puede penalizar a un adolescente después de los 14 años, porque en Colombia decimos que son conscientes de los actos que realizan y entonces los podemos realizar una condena o una imputación de un cargo en términos legales, cuanto más esa capacidad para tomar decisiones sobre su cuerpo. Entonces, se homologa un poco la edad de consentimiento con esta norma que existe a nivel del Código de Infancia y Adolescencia, y también con el Código Penal sobre la actividad sexual. Entonces, solo para resumir, la autonomía la fomentamos los adultos cuando explicamos y permitimos que tomen decisiones en la medida de sus capacidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diva. Bueno, yo creo que podemos seguir, Carolina. Sí, señora. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los escenarios de la autonomía progresiva en nuestro país. Y vamos a iniciar hablando sobre la eutanasia para los menores de edad en Colombia, los dilemas éticos y jurídicos de la muerte digna en los niños, niñas y adolescentes.
Hasta ahora solo se pensaba que el derecho a morir dignamente en Colombia se le pertenecía pues a los mayores de edad. Sin embargo, pues el mandato de la Corte Constitucional ha abierto una oportunidad que los menores de edad accedan a este procedimiento, y Colombia es el tercer país en el mundo en el que establecer un trámite para la eutanasia en menores de edad. Pero pues esta regulación ha despertado serias dudas y ha avivado un debate acerca de todas las implicaciones éticas, sociales y jurídicas que se presentaría con la eutanasia. Es por eso que la muerte digna se ha desarrollado en Colombia a partir pues, de las sentencias 239 de 1997, y toda esta decisión judicial propuso como una innovación a nivel de la Constitución que fue trascendental, y indicó que pues todas las libertades individuales pueden evitar el derecho a la vida cuando la dignidad humana está siendo pues menoscabada por el dolor. Sin embargo, pues la evolución de los tiempos ha logrado modificar la demanda de este procedimiento, y por el mandato de la Corte Constitucional colombiana a través de la sentencia 544 del 2017, el Ministerio de Salud pues dio la responsabilidad de poder establecer un protocolo de ejercicio de la eutanasia en todos los menores de edad, y así pues nació la resolución 825 del Ministerio de la Salud. Y esta es lo que hace es que va a determinar cuál es el trámite para que se pueda desarrollar el derecho a una muerte digna en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos que hacer precisiones terminológicas de eutanasia es como fundamentalmente estructural de un buen análisis, sobre todo si tenemos en cuenta que por lo general las personas crean definiciones un poco cargadas de mentiras o de verdades a medias acerca de esta práctica. Entonces, podemos definirla, podemos hacer como unas definiciones peligrosas, como cuando se dice que la eutanasia es el acto donde un médico va a matar a un paciente, y todas estas imprecisiones llegan a menoscabar todas las implicaciones conceptuales y sociales que tiene la eutanasia, y así pues desvaloriza toda esta discusión. Entonces, en primera medida, desde su etimología, podemos decir que la eutanasia quiere decir una buena muerte o un buen morir, y la buena muerte es desde todo el punto de vista, pues aquella donde no hay ningún padecimiento tortuoso o sufrimiento, sino que va a descender a ella de una manera neutra y tranquila. Pues así podemos decidir que la eutanasia es la acción u omisión por parte del médico o de otra persona con la intención de provocar una muerte al paciente terminal o que esté altamente dependiente, por compasión y eliminarle pues el dolor. Entonces, ¿cuál es el derecho a la autodeterminación frente a la eutanasia? Colombia es un país pues garante de autonomía y de libertades individuales, y así la vida pues se reconoce un ordenamiento jurídico como un derecho y no pues como un deber, y es que cada ciudadano es titular de ese derecho. Toda discusión acerca de la vida o de la muerte pasa también por un análisis del hombre y de todas las libertades que éste posee, y pues tenemos la capacidad de decidir, tomar nuestras propias determinaciones. Esto nos va a permitir ser unos seres pensantes, y esta es la cualidad que encuentra su fundamento en el campo jurídico cuando hablamos del derecho a la autonomía o a la autodeterminación. Entonces, desde luego, la vida es un bien jurídico, el Estado pues busca protegerlo siempre, pero cuando un ciudadano decide renunciar a este derecho, el Estado no puede suprimir la libertad individual y la autonomía que éste posee. Esta visión pues de la autonomía no puede radicalizarse en que podríamos llegar a considerar la vida humana como simplemente pues una propiedad particular. Así pues todas las personas tendrían la posibilidad del derecho a suicidarse sin ninguna limitación de causa o ninguna supervisión estatal. Es por el contrario que la sociedad tiene un interés legítimo en proteger la vida de todos los miembros, inclusive pues si alguno de ellos se considera que su vida no vale nada. Entonces digamos que hasta la modernidad el niño tenía como una categoría socioantropológica e histórica de no existencia,
Y la infancia no solo era vista como en la antigüedad como un estado de incapacidad, sino incluso como de enfermedad, desafortunadamente. Y Platón hizo una concepción que es que el niño es un ser guiado por una parte irracional de su alma, sin capacidad de decidir y orientado por sus deseos. Y Aristóteles afirmaba pues que los jóvenes pueden ser geómatras, matemáticos, sabios en cosas de la naturaleza y el cambio, pero parece que no pueden ser prudentes. En otras palabras, se podría decir que lo que quería decir es que no parece que puedan ser autónomos. Es por esto que decidir sobre un tema tan trascendental como es la muerte en circunstancias extremas de vulnerabilidad, ya que nos referimos a un enfermo terminal, va a requerir una madurez mental y que incluso pues en circunstancias como lo expresa la Corte Institucional es difícil de hallar. Entonces esto se convierte en un tema un poco complejo. En este punto siento que es indispensable la experticia de todos los profesionales que puedan evaluar el nivel de desarrollo cognitivo que va a tener ese niño, esa niña y ese adolescente, que puedan determinar cuál es la mejor manera de darle la información y que deben manejar la concurrencia con la que el consentimiento de ambos padres, que siempre va a tener que ser obligatorio. Y en los casos de la representación del Estado, de estos niños que están a cargo del ICBF o de hogares, que se encuentren bajo la protección del Estado, la valoración del consentimiento sustituto debe de ser de forma estricta. En lo que concierne pues, a la resolución 825 del 2018 del Ministerio de Salud, que reguló la eutanasia para los menores en Colombia, esta expresión que se va a desarrollar de forma clara, la autonomía se encuentra pues, en el avance que está plasmado en el artículo 2, y ahí nos menciona que la toma de decisiones de los menores en el aspecto médico debe cumplir 4 requerimientos. Y el primero es la capacidad de poder comunicar esta decisión, la capacidad de que éste pueda tener raciocinio, la capacidad de entendimiento de qué es lo que está pidiendo y la capacidad de juicio. Entonces, se considera en la Corte Constitucional, en la sentencia 544 del 2017, en primer medida, y en el Ministerio de Salud, en la resolución acerca de la autonomía de los menores, esto va a proponer un reto que se va a dar a nivel constitucional, del cual pues definitivamente no podemos pasar desapercibidos, y es la conciencia moral acerca de la muerte. O sea, sería suficiente argumento del ministerio que ha expuesto de manera explícita la conciencia de los menores acerca de la muerte según un rango de edad. Entonces, digamos que tenemos como unas escalas establecidas de las edades y el conocimiento que puedan presentar los niños, niñas y adolescentes en estas edades. Entonces, vemos las edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Aquí, pues, la muerte no va a ser un concepto real ni formal. No existe idea de la muerte propia en este rango de edad. Ya en el rango de edad de 3 a 6 años, el niño o niña, pues, va a desarrollar digamos que un pensamiento prelógico, algo intuitivo, y pues puede aparecer la idea de muerte como un fenómeno temporal, o la muerte es reversible, o se ocurre pues, de alguna forma transitoria, y no que sea algo consolidado. Ya de los 6 a los 12 años, ya el niño y la niña va a desarrollar un pensamiento un poco más lógico o un poco más operacional, y le va a permitir pues adquirir elementos que hacen parte del concepto de muerte, como algo que ya es inmóvil y universal e irrevocable. Ya a partir de los 12 años ya se va a presentar un concepto de muerte ya vinculado a la capacidad de abstracción, desde el cual ya se logra como un total entendimiento de que todo el mundo, incluso uno mismo, va a morir. Teniendo en cuenta la resolución número 825 del 2008, en el capítulo 3, va a hacer referencia al procedimiento para hacer efectivo el derecho de morir en dignidad a través de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente en niños y niñas entre los 6 y los 12 años. Entonces, vamos a empezar haciendo referencia al artículo número 7. En el artículo número 7 nos van a describir pues, los criterios para poder garantizar el derecho a morir con dignidad
a través de la eutanasia a partir de casos del niño y la niña y adolescente. Este derecho debe garantizarse teniendo en cuenta pues ya todos los criterios que se establecieron, como son la prevalencia del cuidado paliativo, la prevalencia de la autonomía que tiene el paciente, y que las personas que participen en todo este procedimiento de morir con dignidad a través de la eutanasia eviten que se haga dilataciones en el proceso, que deban comportarse de forma imparcial, sin prejuicios, y que la voluntad de la persona sea cumplida a tiempo. Otro de los artículos que tenemos que tener en cuenta es el artículo número 8. Y lo que nos va a lograr es establecer cuál es la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia en los adolescentes. Entonces, aquí hace referencia a que tenemos en cuenta todo lo que tenga una enfermedad o una condición en fase terminal y que va a generar un sufrimiento constante en los adolescentes y que sea insoportable, que no pueda ser aliviado de ninguna forma y que pueda solicitar a su médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de su derecho a morir con dignidad. Ya una vez el médico tratante reciba esta solicitud, tiene la obligación de informarle de dicha solicitud al representante legal y al paciente, que tiene derecho a recibir pues otras opciones como cuidados paliativos pediátricos, así como informar el derecho a desistir en cualquier momento de esta solicitud sin ningún inconveniente y evaluar si el paciente se puede beneficiar de un nuevo tratamiento o de un esfuerzo terapéutico o de nuevos objetivos para el cuidado y alivio sintomático. Lograr poner en práctica todas estas situaciones, realizar una valoración directa al paciente, convocar a un equipo interdisciplinario. Esto no es algo que se tiene que hacer solo, sino que esto es algo que debe hacerse de forma multidisciplinaria. Además de eso, determinar qué enfermedad de adolescente se encuentra en la fase terminal y lograr poder identificar el concepto de muerte según la edad evolutiva en la que se encuentra el paciente. Se debe siempre hacer énfasis en el concepto personal del adolescente frente a la muerte. ¿Cuál es el concepto que éste tiene? Siempre valorar las manifestaciones de sufrimiento del adolescente, verificar que se esté prestando una atención integral, evaluar cuál es la condición psicológica y emocional que está padeciendo el adolescente en este momento. Y debe de igual forma, pues, descartarse todos los casos la presencia de un síndrome del cuidador cansado, que es muy común, padres que ya están agotados, así como la presencia de posibles conflictos de intereses o ganancias secundarias de quien ejerza pues la patria potestad del menor, plasmar en la historia clínica de forma clara, concisa, una descripción minuciosa del sufrimiento constante que está teniendo este adolescente y que lo lleva a tomar pues esta solicitud de eutanasia. Ya el artículo 9 nos hace referencia a la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia. Y para todos estos casos de niños y niñas en el rango de edad que está de 6 a 12 años. Entonces, pues digamos que un niño y una niña que se encuentren en este rango de edad en una enfermedad ya terminal y que presente pues un sufrimiento que está de forma constante, que es insoportable, que no puede ser aliviado por ningún analgésico, pues podrá solicitar al médico tratante la aplicación del procedimiento de eutanasia como parte del derecho a morir con dignidad cuando se realicen las valoraciones pertinentes del equipo multidisciplinario. El equipo médico tratante podrá, pues, excepcionalmente elevar esta petición al comité y una vez expresada esta solicitud, el médico tratante debe evaluar si el paciente se beneficia de algún otro esfuerzo terapéutico o un nuevo objetivo de cuidado, un alivio sintomático, poner en práctica pues el prejuicio de la solicitud, revisar si la solicitud se realizó de una forma voluntaria y libre. El médico tratante debe solicitar una valoración psiquiátrica infantil para poder realizar una evaluación exhaustiva sobre el estado en el que se encuentra el paciente, para ver si identificar pues, cómo está el desarrollo neurocognitivo, cómo está el desarrollo psicológico, constatar el concepto de muerte propia, que sea irreversible, que tenga conocimiento el paciente en ese momento, y que el médico y todo el equipo multidisciplinario tratante tendrán 15 días en el calendario para cumplir lo previsto en dicho artículo. Ya el artículo 10 nos va a hacer referencia pues a la concurrencia de la solicitud del procedimiento eutanásico. Entonces, aquí la concurrencia para poder solicitar la aplicación del procedimiento es con quien ejerza la patria de potestad
del niño, niña, adolescente y se regirá por el interés superior del menor de la siguiente forma. De los 6 hasta los 14 años es obligatorio contar con la concurrencia de quien ejerce la patria potestad del niño y desde los 14 a los 17 años no es obligatorio contar con la concurrencia de pues, quien ejerza la patria de potestad. Esto es muy importante tenerlo claro. Ya en el artículo 12, aquí va a ser hincapié sobre la presentación de la petición ante el comité. Entonces el médico tratante debe presentar el caso al comité, que tenga a cargo al paciente, adjuntar copias pues, de la historia clínica y el comité dentro de los primeros 10 días debe analizar la solicitud, verificar el cumplimiento de todos los requisitos y informar al médico tratante sobre el concepto que llegó a cabo. Ya en el artículo 13 ya se debe informar pues al paciente según la respuesta que dio el comité, si era una respuesta positiva, ya el médico tratante va a informar al niño, a la niña o al adolescente y quien ejerza pues la patria de potestad de la conclusión a la que llegó el comité con respecto al procedimiento de eutanasia. Ya en el artículo 14 va a ser la programación del procedimiento eutanásico. Entonces, cuando ya se tenga el concepto favorable por parte del comité, se realizará en una fecha que será concertada con el niño, niña, adolescente y los tutores de ellos. Ya pues en el artículo 5 vamos a hacer referencia al desentimiento de la solicitud de la eutanasia y el deber que tiene el médico cuando se realiza la solicitud es lograrles, digamos, aclarar que el desentimiento desde la primera expresión de la solicitud la puede realizar en cualquier momento sin ningún problema. En el momento que él decida que ya no quiere hacer el procedimiento, lo puede hacer sin ninguna dificultad, esto no va a generar ningún conflicto. Y ya el artículo 16, que es el último que vamos a evaluar en este capítulo 3 de la resolución, va a ser el de gratuidad. Y es que todo el procedimiento eutanásico debe ser libre de costos, no se van a cobrar copagos ni cuotas moderadoras, y esto lo tiene que tener claro el paciente y su representante legal. Adri seguirá hablando sobre el consentimiento informado. Hablando del consentimiento informado, pues es la aceptación autónoma de una intervención médica o la elección entre cursos alternativos posibles, que como condiciones debe ser de manera voluntaria y consciente después de que el médico ha informado y el paciente ha comprendido los riesgos y beneficios, así como las alternativas posibles y también sus riesgos y beneficios respectivos. Para poder, pues igual tiene 3 condiciones y es que la persona que firma el consentimiento debe tener una competencia, una capacidad cognitiva de comprender y procesar la información. Se debe dar una información por parte de nosotros los médicos que debe ser adecuada, suficiente y continua y pues en caso de los menores pues se debe adecuar a los niños, niñas y adolescentes la información como se la vamos a dar y debe ser libre. Entonces debe haber una ausencia de coacción. En caso de los niños siempre debemos considerar situaciones que puedan estar coaccionando la toma de decisiones como la violencia intrafamiliar, la falta de autonomía económica. En Colombia solo existen 3 casos en los cuales no es el propio paciente el que puede firmar el consentimiento y uno de esos es pues cuando el doliente sea un menor de edad. Siguiente, por favor. Entonces, para incluir a los niños en las tomas de decisiones, respetando sus derechos a la libre expresión, surge el asentimiento informado. Aunque no Se está escuchando entrecortado, Adriana. Para decisiones. ¿Ya me escuchan bien? Ya, ahora sí, ya está. Ahora sí. Entonces, el asentimiento pues es muy importante tanto para el médico como para el niño porque le da oportunidad de ir adquiriendo experiencias en el proceso de la toma de decisiones. Debe ir también pues redactado de una forma en que el niño pueda entender lo que le está, pues lo que va a afirmar. Siguiente, por favor. Sí.
pues en Colombia no existe una regla única para definir la capacidad de los sujetos que no han cumplido 18 años. En el Código Civil colombiano, en el artículo 34, entonces, pues nos da unas definiciones en que infante o niño es un menor de 7 años, impúber un niño menor de 14 años, y un mayor de edad es aquel que tenga más de 18 años y adulto el que ha dejado de ser impúber, que fue modificado este rango de edades por el Código de Infancia y Adolescencia, en el que se entiende por niño o niña la persona entre los 0 y los 12 años y por adolescente la persona entre los 12 y 18 años. Entonces, para el Código Civil, pues uno puede contraer matrimonio desde los 14 años, puede celebrar contratos y administrar sus bienes con la debida autorización, y la edad mínima de consentimiento sexual es de los 14 años. En cuanto a la parte laboral, desde los 15 años una persona con debida autorización podrá trabajar, y en la parte penal, desde los 14 años se puede cometer una conducta típica antijurídica y culpable. Siguiente. En cuanto al ámbito médico, no hay ninguna disposición especial que regule cuál debe ser la edad de los pacientes para que sus decisiones sean entendidas como jurídicamente válidas, y por ello ha sido necesario recurrir a los pronunciamientos de las altas cortes. Entonces, para la jurisprudencia en Colombia, los menores adultos son los que están entre los 14 años y los 18 años. Y pues nos hacen diferencia entre quiénes son los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Entonces, los infantes, niños e impúberes, es decir, los niños menores de 14 años, son considerados incapaces absolutos. Quiere decir que requieren un representante para ejercer sus derechos y sus actos no producen obligaciones de ninguna índole. Los incapaces relativos serían los menores adultos, es decir, entre los 14 y 18 años, que necesitan de un representante o en su defecto un permiso de este último para participar en sus derechos, y sus actos producen obligaciones naturales. Siguiente. En Colombia, entonces, tenemos el consentimiento sustituto, que es otorgado por alguien en nombre de otro que está incapacitado para darlo por sí mismo. Entonces, son los padres, bajo el ejercicio de la patria potestad, que autorizan o no una decisión médica que afecte a sus hijos, que son considerados incapaces absolutos, con las limitaciones que imponen los derechos fundamentales de los niños. Es decir, un menor entre los 0 a los 14 años es el padre el que debe firmar el consentimiento sustituto en representación de él. El consentimiento asistido, conforme a la evolución de sus facultades, tanto su edad como su nivel de autonomía y madurez, se le permite asentir o no en la realización de determinados tratamientos o intervenciones, y son los menores adultos los que pueden firmar el consentimiento asistido, pero igual debe de forma complementaria sus padres también firmar el documento. En Colombia también tenemos el asentimiento informado, que aunque no tiene validez legal, su validez es moral, es para ayudarles a fomentar la participación en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Hay unas condiciones particulares, dado que pues pueden generar un gran impacto en la vida, y una de esas es la reasignación de sexo, que es un procedimiento médico que tiene como la finalidad cambiar de sexo biológico del menor de edad para que esté acorde a su identidad sexual, y de género. Entonces, por la sentencia T477 de 1995, en el que a un menor de 6 meses después de que un perro le cercenó el pene, fue el médico y el padre los que decidieron la reasignación de sexo orientado como niña. Pues siempre se sintió como hombre y presentaba una identidad masculina. Entonces, pues cuando cumplió su mayoría de edad, puso una tutela donde la Corte decidió que no es posible la readecuación de sexo sin la autorización del paciente. Entonces, desde los 5 a los 7 años se considera que ya hay comprensión sobre el concepto de identidad de género, y son los pacientes los que deben decidir acerca de esto. Siguiente, por favor. Y hablando de qué pasa en otros países, pues en España los mayores de 16 años no requieren un consentimiento por representación. Ellos pueden firmar el consentimiento solos, desde que pues no haya un riesgo grave hacia su salud. Y en Argentina, con el Código Civil y Comercial de la Nación, que está en vigencia desde el 1 de agosto del 2015, se estableció que entre los 13 y los 16 años
pueden decidir sobre determinados actos médicos. Ellos pueden decidir desde que el tratamiento no resulte invasivo ni comprometa su estado de salud o provoque un riesgo grave para su vida o su integridad física. Si, por el contrario, es invasivo o representa un riesgo grave, tiene que ir el consentimiento con la asistencia a sus progenitores. Y los mayores de 16 años los equipara a un adulto en cuanto a las decisiones sobre su propio cuerpo. Siguiente. Y eso era lo que les teníamos para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues este es el momento que le vamos a dar a nuestros invitados que quieran hacer sus aportes respecto a la temática. Bueno, muchísimas gracias a Adriana y a Carolina por la revisión, por el esfuerzo que hicieron para esta revisión. Desafortunadamente la doctora Susana me acaba de escribir y está abordando justo un vuelo en Bogotá y no nos puede acompañar para la discusión, pero pues nos compartió aquí por el chat un artículo que pues ella piensa que es de interés para que todos lo revisemos. Igual a través del grupo de pediatría social acabé de compartir el PDF, entonces yo quisiera... ¿Perdón? ¿Hola? Quisiera entonces darle ahorita, digamos que la palabra a Nahuel Martín. Vuelvo y repito, Nahuel Martín es abogado, él nos acompaña desde Argentina, Universidad de Chubut, y tengo la presentación de... Discúlpeme un segundo. Nahuel es asesor legal del secretario de Salud de la provincia de Chubut en Argentina. Entonces, bienvenido nuevamente, Nahuel, gracias por la asistencia y bueno, pues quisiéramos que nos ayudaras de pronto expresando como ya la parte desde el punto de vista legal, cómo se maneja esta situación allí en Argentina y pues complementar lo que las residentes ya en la tarde de hoy nos han presentado. Buenas tardes a todos, muchas gracias Paola por la invitación, ¿se me escucha bien? Perfecto, se escucha y se ve bien. Buenísimo. La verdad que gracias por la invitación porque fue más de aprendizaje para mí que por ahí de lo que les pueda transmitir. La verdad muy interesante, sobre todo lo relacionado a eutanasia, que en Argentina no tenemos una legislación tan avanzada como ustedes. Nosotros en Argentina tenemos únicamente regulada la eutanasia pasiva, es decir, el rechazo a tratamientos médicos, pero no la eutanasia activa. Es decir, ni siquiera el adulto puede decir en ese caso sobre el fin de su vida. Así que la verdad, muchísimas gracias por lo compartido. Además, me pareció excelente la exposición en cuanto a los conceptos de autonomía, la capacidad, digamos, todo el raconto histórico que hicieron, muy bueno. Por ahí aportar un poco en relación a lo que es la legislación argentina. Al igual que en Colombia, nosotros digamos, le dimos jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que a partir del año 94, ya a partir de ahí se establecen ciertos derechos con respecto a los niños que tienen que ver con su salud, sobre todo el derecho a ser oídos, que es parte del fundamento de la autonomía progresiva, es, digamos, la decisión sobre decisiones que justamente le afectan. Después, en el año 2006, se dicta la ley 26061, que es sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, bueno, a diferencia de Colombia, que en eso también tiene una legislación más avanzada, no tenemos un código, pero tenemos esa ley como base. Creo que sería un buen aporte para nosotros codificarlo y que esté, digamos, más comprensible justamente cuando hablamos de niñez y adolescencia, porque hay varias leyes, siendo esta la troncal. Y a partir del 2015, muy bien como dijo Adriana, se incorpora en el Código Civil dos cuestiones relacionadas con la capacidad progresiva. En realidad hay una mezcla ahí de terminología, porque capacidad, como decían en una de las acotaciones, tiene que ver con un límite más rígido, que tiene que ver con una edad determinada, y la autonomía es un concepto más biológico, más bioético, perdón, que tiene que ver con la competencia. En el 2015 estableció dos presunciones nuestro Código Civil. Digamos, a partir de los 13 años, la persona
puede tomar decisiones con respecto a su propio cuerpo, al cuidado de su propio cuerpo, que no sean invasivos ni pongan en riesgo su salud o su vida. Esto no implica que antes no deba escuchárselo. Si bien el menor de edad hasta los 13 no puede firmar un consentimiento válido, sí creo que es una buena práctica darles ese espacio de escucha e incluso intervención en su historia clínica. En nuestro caso, la historia clínica por la Ley de Derechos del Paciente es titularidad del paciente, así que justamente cuando hablábamos de cómo ir preparando, cómo ir escuchando a los niños y adolescentes, me parece que es una buena práctica, por lo menos en nuestro ámbito, a los niños hasta los 13 años, darles esa posibilidad de intervenir en su historia clínica, de poner lo que les gusta o no les gusta, más allá de la validez legal del formulario en sí. Creo que es una buena práctica para que los niños y las niñas puedan, digamos, ir empoderándose y tomando decisiones que afecten al cuidado de su cuerpo y su salud. Digamos, a partir entonces de los 13 años, sí puede consentir ese tipo de decisiones que no sean invasivas ni afecten su vida o su salud. Si son invasivas o ponen en riesgo su vida o su salud, tiene que consentir en conjunto con los progenitores o referentes afectivos. En el caso de que haya una discordancia, resuelve el juez. Por la experiencia que hemos tenido desde el 2015 para acá, la mayoría de los fallos cuando hay discordancia tienen en cuenta el principio, como bien decían Carolina y Adriana, del interés superior del niño. Es decir, escuchar al niño, darle en el proceso judicial, que igual tiene que ser la última, digamos, la última circunstancia. Digamos, los procesos relacionados con la salud, es mejor no judicializarlo, lógicamente, pues se somete al adolescente a toda una burocracia judicial, pero llegado el caso, lo que nuestros tribunales han resuelto generalmente tiene que ver con lo que hacía el interés del niño cuando justamente tiene la competencia para comprender esas circunstancias. Esto que establece la ley es una presunción, digamos. Puede haber niños que a los 13 años estén preparados para tomar ciertas decisiones y otros que no. Entonces es un desafío para el equipo de salud evaluar en cada circunstancia concreta si el adolescente tiene o no competencia para decidir sobre determinados tratamientos. Lo que establecen las leyes son presunciones. Y justamente, como decía Adriana también, a partir de los 16 se considera como un mayor de edad para la toma de decisiones, a partir de, digamos, incluso puede tomar decisiones que pongan en riesgo su vida o su salud. Esto es justamente una presunción de la ley. Puede determinar el equipo de salud que la persona de 16 años no puede comprender cuáles son las consecuencias que tiene ese tipo de decisión. Generalmente, digamos, si bien esto se planteó en la ley del 2015, no es que todo en la práctica en el sistema de salud funciona maravillosamente, ni que todos somos respetuosos, muchas veces lamentablemente, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Genera muchos dilemas justamente porque, si bien establece presunciones, los equipos de salud tienen la responsabilidad de determinar en cada caso y muchas veces también teniendo la presión de la familia o de los padres, viendo qué se hace. Los tres casos en los que suele haber conflictos, al menos de mi experiencia, tienen que ver primero con la información. Es decir, es muy común, por ejemplo, que vengan los padres o los referentes afectivos de los adolescentes al hospital y se presenten a pedir la historia clínica. Eso, la verdad, en la ley no está legislado, pero está legislado la Ley de Derechos del Paciente, que establece el derecho a la confidencialidad de la información relacionada con la salud. Muchas veces, partiendo del paradigma viejo, se intenta ver al adolescente o al menor como un objeto de tutela, y pareciera que el derecho a la confidencialidad no lo tienen tanto, digamos, desde el punto de vista práctico. Nosotros consideramos que desde el punto de vista legal, estableciéndose a partir de los 13 años la decisión para tomar, la competencia para tomar decisiones que hagan al cuidado de su propio cuerpo, tiene que privar la confidencialidad. Obviamente hay que tener en cuenta cada caso en concreto, ¿no? Por qué la está pidiendo el padre o la madre y qué es lo que el contenido de la historia clínica, porque puede ser, por ejemplo, el caso típico
que un adolescente haya empezado, digamos, a tener relaciones sexuales, haya ido al hospital, a algún consultorio para tener información sobre métodos anticonceptivos y no quiere que los padres sepan. Entonces, ahí siempre prima justamente el interés superior del niño y ver qué es lo que quiere o no quiere. Esto no está resuelto y es una de las situaciones que más conflictos generalmente nos generan en el ámbito hospitalario. La otra cuestión es la cuestión relacionada justamente con derechos sexuales y reproductivos, y ver qué se considera invasivo o no. Hay una interpretación del Ministerio de Salud de la Nación del 2015, que lo que dice es que invasivo únicamente se considera aquello que es irreversible. Es decir, en cuanto a métodos anticonceptivos, solamente no podría consentir a alguien de 13 años la contracepción quirúrgica. El resto de los métodos anticonceptivos, digamos, aquellos que son reversibles, incluidos el DIU, los tratamientos hormonales, sí los podría consentir sin necesidad de participación de sus padres o referentes afectivos. Esto, vuelvo, es una presunción de la ley. Puede ser que el adolescente o la adolescente no tenga, en ese caso concreto, la capacidad para consentir, por eso el desafío del equipo de salud de ver en ese caso si comprende o no y cuál es el mejor método anticonceptivo, además por la adherencia al tratamiento y bueno, las cuestiones más relacionadas con lo médico, que comprenda desde el punto de vista jurídico cuáles son las consecuencias. Sí necesitaría a partir de los 16, digamos, tener 16 años para consentir las prácticas relacionadas con la contracepción quirúrgica. Y el último de los casos que sí trajo varios fallos judiciales tiene que ver con la identidad de género. Nosotros tenemos una ley de identidad de género que se sancionó en forma previa al Código Civil en el año 2012, que es la ley 26.673, que establecía que los menores de 18 años solamente podían acceder a la reasignación genital con autorización judicial. Y esto choca con el Código Civil, que es posterior, que establece que a partir de los 16 años se considera al adolescente como un adulto en relación a las decisiones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Generalmente, creo que el 100% de los fallos, por lo menos los que yo he visto, los jueces han resuelto que la reasignación genital tiene que ver con el cuidado de su propio cuerpo, entonces se considera a la persona de 16 años como competente para solicitarlo solamente con el consentimiento informado, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial. Generalmente las judicializaciones han pasado por cuestiones de diferencias con los padres, cuando a partir de los 16 años lo que han dicho los jueces es que no es necesario judicializar, que si el equipo de salud determina que el adolescente o la adolescente tiene competencia para entender lo que está haciendo, no se requiere autorización judicial ni someter, digamos, al adolescente a esa situación, basta con el consentimiento informado en su historia clínica. Y por otro lado, por último, como decíamos, con respecto a Colombia, yo creo que es un gran aprendizaje lo relacionado con la eutanasia. Nosotros, esto quedó afuera del artículo 26, incluso la eutanasia pasiva. Nosotros, en el caso del artículo 26, de hecho, eso fue una de las críticas, como se prevé solamente las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo y no con las decisiones respecto al final de la vida, al menor de 18 años no se le permite la decisión de la eutanasia pasiva, es decir, el rechazamiento de tratamientos que sean invasivos al final de su vida. Así que eso es un gran aprendizaje para nosotros. Bueno, Nahuel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí justo veo que Francisco Cardoso está aplaudiendo. Creo que también parte lo digo él porque trabaja mucho, es un joven que trabaja mucho igual que Josefa en relación a participación juvenil. Que la autonomía, además de la escucha en cuanto a lo individual, a las decisiones sobre su propia salud o sobre su propio cuerpo, tiene que tener también la escucha activa de las autoridades,
en cuanto a la elaboración de políticas públicas que les afecten, digamos. No basta solamente con la autonomía en relación a su salud individual, sino también cada vez que se van a elaborar políticas públicas o legislación, se tiene que dar una participación juvenil que sea real, digamos. No solamente, como decimos acá, para la foto, sino que participen activamente en la elaboración de esas políticas públicas con una escucha real. Así que me parece que eso es otro aspecto de la autonomía que debe tener en cuenta las autoridades, por lo menos del Estado, que trabajan en la materia. Muchas gracias, Nahuel, por esa explicación y pues por ponernos en contexto un poquito también con la situación y cómo están en Argentina con el tema. Doctor Posada. Muy bien, muchas gracias. Sea el momento de saludar a la doctora Bres, saludar a Francisco y a Josefa, que en otras ocasiones nos hemos visto por estos mismos medios virtuales. Y yo quiero decir o referirme a dos aspectos. El primero es que siento un gran vacío y creo que es una deuda colectiva a que hablemos del uso de la autonomía en las niñeces y las adolescencias trans. Es un hecho que me parece inclusive muchísimo más interesante, por lo menos para mí, que el asunto de la eutanasia, que lo hemos trajinado más. Pero en este momento hay grandes dificultades para los niños, niñas y adolescentes trans en el uso de su autonomía. Esa es pues una invitación a que reflexionemos sobre eso y en algún momento lo trabajemos. Y quiero decir algunas frases sobre algo que ya empecé a decir sobre la autonomía desde el punto de vista del desarrollo, como se ha planteado en el grupo de puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia, al cual pertenezco. En este grupo entonces dividimos de una manera gruesa, somos conscientes de que puede ser un reduccionismo, a que las prácticas de crianza son de dos tipos, o adultocéntricas o vinculocéntricas. Entonces las prácticas adultocéntricas, que son las tradicionales, bien sea de tipo autoritario o de tipo permisivo, nacen con el patriarcado, se afianzan con el patriarcado y tienen, entre muchas cosas, tres elementos fundamentales que niegan por completo la autonomía, que hacen que los niños ojalá se conserven heterónomos. Punto número uno, los niños, niñas y adolescentes no son los gestores de su propio desarrollo. Somos los adultos los que los hacemos desarrollar y por lo tanto tenemos que tomar todas las decisiones por ellos, en todo momento. Solamente cuando ya legalmente, cuando cumplen la mayoría de edad, a los 21 cuando yo era joven, a los 18 en este momento, hay países que es a los 16, etcétera, etcétera. Entonces ya ellos pueden hacer lo que les dé la santísima y real gana. Pero mientras tanto son los adultos los que gestionan el desarrollo de ellos. El segundo elemento fundamental de ese patriarcado, con su himno nacional, el adultocentrismo, y con todas las características de los prejuicios que se tienen alrededor de las niñeces y las adolescencias, es que éstas no tienen derechos. O los derechos no son como los de los adultos, sino que son de una calidad inferior y son de interpretación por parte de esos cuidadores adultos omnímodos que pueden hacer lo que quieran con ellos. Y por lo tanto, el tercer punto salta a la vista, y es que para que eso funcione y se trabaje con el verbo que adoran los patriarcales, que es el verbo controlar, entonces tenemos que ser maltratadores, porque prácticas que no sean maltratadoras se dan en pro de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto de su interés superior. Que yo lo quiero aquí poner de una manera muchísimo más sencilla, es lo que es mejor para el niño, niña y adolescente, independientemente del sesgo confirmatorio que tengan los cuidadores adultos que tienen que ver con esos niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, entonces, en las prácticas de crianza que nosotros planteamos, en el discurso crianza humanizada y humanizante o crianza vinculocéntrica, son prácticas que tienen que ver fundamentalmente con las niñeces y las adolescencias en perspectiva de derechos, teniendo como eje fundamental el interés superior del niño y por lo tanto la autonomía progresiva en todo momento. Insisto
que empieza desde el mismo momento del nacimiento, cuando el niño es completamente heterónomo, y aquí vale también que nosotros modificamos un poco la etimología para decir que no es que el niño se dé sus normas, sino que el niño, niña o adolescente llegue a la autonomía, que es gobernarse a sí mismo. En cambio, la heteronomía es que lo gobiernen los demás. Ese es, por ejemplo, el proceso de crecimiento y desarrollo y el ideal de una crianza, educación, socialización de tipo vinculocéntrica. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Posada. Doctor Juan David. Muchas gracias. Bueno, un poco para responder al profe Posada sobre lo que insinuaba o preguntaba sobre niñez y adolescencias trans. El update de Colombia es que, bueno, vamos avanzando. He tenido la oportunidad de poder trabajar en mesas técnicas en el Congreso directamente frente a estos temas puntuales. Ya tenemos unas sentencias súper importantísimas, como una de las que nos mencionaban en la conferencia, cuando la Corte dice, pilas, que porque para resignación de sexo se necesita la voz y la opinión del niño. Ese fue el primer punto importante. Luego tenemos otras sentencias donde se norma o se habilita las intervenciones quirúrgicas estéticas para mayores de 14 años en el territorio colombiano, siempre y cuando estas cirugías estéticas tengan injerencia en el desarrollo integral, en la autoestima, en la protección integral de los niños y niñas, pues pueden acceder a este tipo de intervenciones. Y actualmente, aunque existe una ausencia de normas que digan sí, al no haber normas, pues se puede, ¿sí? O sea, no, se asume que si no hay una prohibición, pues se puede acceder a todos los tratamientos y todas las terapias de transición necesarias. El año pasado se logró tumbar un proyecto de ley que radicaron para prohibir el acceso a terapias de transición, se logró tumbar. Este año de nuevo volvieron a radicar otro proyecto de ley que también se ha logrado frenar el paso en el Congreso. Todavía no se ha cerrado, no se ha tumbado completamente porque estamos ahorita en los debates en las cámaras, pero estamos colocando frenos importantes como sociedad civil, desde la Alianza por la Niñez, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Estamos ahí firmes en esa batalla jurídica para permitir a los adolescentes trans y a las niñas trans poder continuar sus procesos de transición acompañados, asesorados, afectivamente, médicamente, para que tengan un desarrollo adecuado. Eso en cuanto a adolescencias trans. Y lo otro, ya la ley que se aprobó, el proyecto de ley que se aprobó en abril de este año, frente a la prohibición en Colombia de las terapias de transición para comunidad LGBTI, ya están erradicadas en Colombia, ya están prohibidas por ley, y pues todos esos son pequeños avances que hemos tenido para la población LGBTI, obviamente. Entendiendo que usualmente el trasegar normativo siempre inicia por los adultos y los niños. Hasta ahora estamos abriendo los ojos, entonces es esperable que si hace pocos años tenemos matrimonio igualitario, hasta ahorita estemos pensando en normas y temas de infancia, porque pues hablar de derechos de los niños es solamente los últimos 35 años de la humanidad. Bueno, y yo quería hacer otro comentario adicional frente a planificación familiar. Las normativas en Colombia actual para planificación estipulan el acceso libre e informado de anticoncepción como un derecho sexual y reproductivo para todas las personas en capacidad de gestación. Es decir, desde que exista un riesgo biológico, las personas pueden acceder a la planificación para que de forma consciente e informada puedan acceder a ella. Por lo tanto, aunque la edad de consentimiento está a los 14 años, como decía ahorita la doctora en algún momento, el acceso a planificación se permite desde antes. Ahora, claro, viene esta disyuntiva, pero ¿cómo así? Yo no puedo tener relaciones sexuales antes de los 14, pero sí puedo acceder a planificación. Pues sí, y de hecho yo tuve la oportunidad de hacerle esta consulta a una juez de la República, porque está el miedo, y es un miedo normal del personal médico. ¿Cómo así? ¿Será que estoy habilitando un delito? Porque ese es el pensar popular de la persona que formula la planificación familiar. Y la respuesta fue muy sencilla: doctor, primero, ¿es un derecho sexual y reproductivo? La respuesta es sí, es un derecho sexual y reproductivo. ¿Y como derecho sexual y reproductivo es un derecho humano? Sí, es un derecho humano. ¿Y como derecho humano aplica desde el momento de nacer y que se respira por primera vez? Pues sí, se adquiere desde el nacimiento y desde que se nace se respira por primera vez, solamente que por el desarrollo
pues yo tengo que tener un acceso a planificación desde que biológicamente y en mi desarrollo pues tenga la capacidad para poder hacer la titulación propia de ese derecho, que ese vendría siendo desde la pubertad, porque desde la pubertad está el riesgo de la gestación. Entonces la respuesta de la juez de infancia es, doctor, usted formule la planificación. Y de la mano notifica al sistema de protección ante la presunción de que algo pueda estar sucediendo. Y así se asegura un acompañamiento de este niño, de esta niña o niño, que se haga un acompañamiento psicoterapéutico, que se evalúen factores de riesgo, que en efecto no esté siendo víctima de una conducta abusiva, y que si es un acceso educado, consciente del adolescente, pues que pueda hacerlo basado en su derecho humano a la protección del riesgo. Entonces, es importante y eso es algo que lo que yo aclaraba al comienzo, y es que todas estas cortes de edad que a veces parecen muy rígidos, pues nos hemos dado cuenta que hemos tenido que comenzar a ser maleables en el tiempo y a generar normas que puedan ir antes o después según las capacidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces quería hacer como esas aclaraciones ya ajustadas a la normativa actual colombiana. Nahuel, muchas gracias por ese contexto de tu país. De verdad que es bien interesante escuchar los ejemplos de otros países. Gracias por tenernos en esa referencia a Colombia como avanti en la creación de normas, y eso pues nos ha permitido en la práctica tener un poco más de tranquilidad en la toma de decisiones, porque pues eso le da a uno el respaldo jurídico de que el actuar médico pues esté acorde con el día a día y la situación social, histórica, cultural y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, don Juan David. Aquí dice en el chat, voy a leer algunos mensajes. Janet Núñez dice, realmente felicito este tipo de ponencias y estudios en virtud de la complejidad y del tema y los aspectos bioéticos. Nosotros tampoco tenemos este tipo de legislación. Y la doctora Susana Guijarro de Ecuador nos dice, me disculpo, tengo que salir a una conferencia en la facultad, no puedo esperar, felicito este tipo de ponencias dada la complejidad del tema y los aspectos bioéticos. Felicitaciones y gracias, Nahuel, por tu conceptualización tan clara del enfoque legal y tan necesaria en el ámbito médico. A menudo en nuestros países nos encontramos con profesionales que por desconocimiento y más que nada por temor a enfrentar problemas legales se inhiben de tomar decisiones necesarias e importantes para la salud integral y especialmente en el área de salud de adolescentes y jóvenes. Doctor Durán. Doctor Ernesto Durán. Bueno, quería dar las gracias primero a la doctora. Sí, ¿no me escuchan? Sí, sí, señor, se escucha ¿No perfecto. me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Hola, ¿me escuchan? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, quería darles las gracias a la doctora. Sí, sí. Quería darle las gracias a Loe, ¿sí? Ok. Bueno, quería darle las gracias a la doctora Paola, al doctor Juan David por introducir en estos temas que son pues temas transversales a la mirada de la niñez, a la pediatría, y que son de una gran importancia y que generalmente en el gremio nuestro más bien hay mucho temor a asumirlos y a pensarlos y es más como dejar en otros o delegar en otros estas responsabilidades, y nosotros tenemos unas responsabilidades muy claras aquí, unos roles que ya se han mencionado. Creo que hay que seguirlo discutiendo. Es un tema de tensiones, es un tema complejo, como decía alguien por el chat. Es un tema que genera, digamos, conflictos por ideologías. Ahí tenemos el caso del gobierno de Argentina hoy que quiere echar para atrás una cantidad de leyes de la justicia penal y de muchas otras, y es una tensión permanente, o ese peloteo en España cuando mandaba el Partido Popular pasó una cosa y cuando manda el Partido Socialista, por ejemplo, en el tema de cuando los adolescentes podían decidir ellos mismos tomar la decisión de interrupción voluntaria o cuando no. Y entonces, bueno, ahí claramente hay una lucha ideológica y unas miradas complejas. Es un tema
que genera tensiones como las que se plantean en estos días en Estados Unidos, que un chico a los 10 años puede usar un arma, pero entonces se supone que lo demás no puede decidir y la potestad de los padres es absoluta, pero para tomar un arma y usar el arma así, y etcétera, etcétera. En todos los países tenemos esas tensiones, esas leyes que son contradictorias realmente en unos sentidos. Aquí tenemos el Código Civil colombiano, como decíamos, que todavía maneja la figura de la patria potestad, cuando el Código de la Infancia y la Adolescencia tiene otra figura respecto al rol de los padres. Entonces, yo por último quería decir, bueno, que tenemos que seguir en este debate, pero sí quiero decirle a los colegas que nosotros no solamente tenemos que tener en cuenta lo que sea jurídicamente adecuado o aceptado por las normas. Nosotros tenemos como pediatras tener claramente la concepción de que nuestro actuar tiene que ser por lo que sea justo, sea jurídicamente todavía aceptado o no aceptado. Muy seguramente las leyes van cambiando, como decía Juan David, vamos logrando ciertos cambios, aunque, como decíamos, también hay cambios y retrocesos. Hay que tener en cuenta eso. Pero lo justo tenemos que hacerlo. Puede ser, por ejemplo, el consentimiento informado. En este país está regulado que para el menor de 18 años lo tiene que hacer un padre o una madre o un adulto. Tenemos el problema cuando ni siquiera hay adultos en muchos casos, pero bueno. Pues bueno, hagamos eso, pero tenemos que necesariamente incluir, porque es lo justo, es lo que responde a los derechos de los niños, que el niño también firme un consentimiento o un asentimiento. ¿Mm? Pero tiene que ser así, y volver es una costumbre y volverlo parte de la vida de las instituciones de salud, porque las instituciones de salud lo que hacen antes es salvarse en lo jurídico. Entonces, el consentimiento de los padres, y ya no, nosotros tenemos que insistir y pelear porque es lo justo y lo que debemos cumplir para realmente aceptar la autonomía del niño, y etcétera, en el tema del anticonceptivo, que también sigue habiendo tensiones y demás. Tenemos que estar por lo justo, y lo justo es la Convención de los Derechos de los Niños, lo justo es considerar a los niños como sujetos de derechos, como ciudadanos, y eso lo tenemos que tener claro los pediatras. Y bueno, gracias a los residentes por la revisión, y seguiremos entonces discutiendo estos temas. Muchas gracias, doctor Ernesto Durán. Doctor Montoya. Bueno, no, un saludo desde Manizales, la tierra del café. Yo pues quiero agradecer porque realmente este es un tema que a veces es oculto en los currículums, no se toca. Y yo quisiera como enfatizar la importancia que todos los residentes, no los que han preparado esto que ha sido maravilloso, los aportes, porque me parece que este tema y muchos de los temas que se tratan acá no son solamente colombianos, son latinoamericanos y son de la niñez del mundo. Entonces yo quiero primero dar las gracias, lo puse en el chat, y creería que de cada de estos temas, doctora Paola, qué bueno tener una especie de abstract o de, no sé, algo que nos vaya dando línea para ese sueño de tener o un texto o una revista, no sé, algo que hemos hablado en el Grupo Colombiano de Pediatría Social que permita ir dando línea para todos los pediatras en este momento de Colombia, los que se están formando. Tenemos una responsabilidad muy grande, y nosotros los que estamos ya al otro lado, digámoslo, terminando un ciclo formal, aunque seguimos en la batalla, como nos lo enseña el doctor Álvaro Posada, siempre como un ejemplo, pero yo creo que tenemos que enfatizar mucho en esta temática, en tener un abstract y en seguirlo trabajando, porque es un tema que, al menos en la residencia en la que yo me formé, era un tema tabú, no era formado, aunque aquí hay, en el caso de los, no solamente de los adolescentes, sino en el caso, por ejemplo, de los genitales ambiguos, que es un tema muy complejo, que lo tuve esta semana en la unidad neonatal. ¿Qué va a pasar? Hay una clínica de genitales ambiguos donde se estudia eso, y que tiene que ver después con esas tendencias que tenga o no este joven, niño, niña, pues como vaya a pasar. Así que nuevamente gracias. Quisiera mucho que se vincularan residentes de toda Latinoamérica y que este fuera un movimiento que nos permite unirnos. Ustedes saben que si de pronto Maluma o cualquier artista o Shakira hace un gesto y un estornudo mal, se vuelve viral. ¿Por qué no se puede volver viral
lo que nosotros estamos haciendo, que es en beneficio presente de la niñez y de trabajar ese adultocentrismo, diría yo, como lo explica el profesor Posada, de que muchos papás y muchas personas entendamos que hay otras dinámicas que nos deben enseñar mucho de eso. Doctor Paola, gracias por ese liderazgo. Le dejo la inquietud de lo del ASTRAP para que con calma uno empiece a estudiar, a leer con calma, porque a veces hay mucha bibliografía que nos envían, pero qué bueno ir centrando estas temáticas y seguirlas tocando donde es álgido y son temas que no se tocan directamente en la academia. Eso quisiera mirar de las diferentes escuelas si lo están trabajando de esa manera. Un abrazo muy afectuoso a todos desde Manizales, Colombia. Recordarles siempre que el afecto es sanador. Gracias, doctor Montoya. Sí, definitivamente es una tarea que tenemos ahí pendiente para trabajar con las nuevas generaciones de pediatras, ¿no? Doctor Posada. Sí, yo quiero aprovechar que sorprendentemente hoy estamos terminando antes de las 6 y quiero aprovechar un minuto para invitar a todos los asistentes a esta reunión a que ellos personalmente y a todos los sitios en los que tengan influencia lo busquen, lo procuren. Es que nos convirtamos en desertores activos del patriarcado en bien de las niñeces y las adolescencias del mundo. Gracias, doctor Posada. Claro que sí. Doctora Diva. Muchas gracias, Nahuel, un gusto verte. Maravilloso. Es simplemente felicitar por este espacio. Yo creo que hace mucho rato este tema estaba como tocado de forma tangencial, pero no con toda la finura, la amplitud todas las formas de autonomía progresiva que pueden existir. Creo que este es un tema, como decía ahorita el doctor Posada, que nos debemos porque la autonomía está relacionada más con la autonomía de los cuerpos y como decía el doctor Posada también, es los cuerpos de las personas diferentes y de las mujeres y de las niñas los que siempre están en juego de tomar las decisiones acerca por ejemplo, de su reproducción o del uso o no de métodos anticonceptivos, el decidir sobre la interrupción o no del embarazo. Y por eso, dentro de la norma colombiana, como tú decías, Nahuel y el compañero Carlos, creo que está absolutamente posible que los pediatras, los médicos y las médicas y profesionales de salud apoyen a las personas sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes en las decisiones acerca de su cuerpo. Ahí está claro en la normatividad que está vigente en las normas para salud, cómo podemos decidir que una niña menor de 14 años puede usar un método anticonceptivo porque es que está primero la vida y la salud. Y un embarazo en una niña menor de 14 años tiene 3 veces más probabilidad de muerte materna o de mortalidad obstétrica que una mayor. Entonces vamos a permitir que haya mortalidad simplemente porque nos neguemos al uso del método anticonceptivo. Entonces celebro mucho este espacio y como me comprometo a seguir repartiendo en todos los lugares en donde tengo injerencia, que podamos acompañar este tipo de webinars que son muy necesarios para seguir conversando de estos temas que no cesa nunca la necesidad de hacerlo porque siempre está los que por otro lado están en contra de los derechos de las personas y ellos avanzan un poco más que nosotros y nosotros no estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora Diva. Bueno, aquí dice Astrid, felicitaciones, buen tema, debe ponerse siempre sobre la mesa. Y nos dice Francisco, muchísimas gracias por la presentación, clarísimos todos los conceptos dados y los ejemplos utilizados. Y pues pide que le compartamos la grabación. Y finalmente, por aquí había otro mensaje. No, creo que son todos los mensajes. No sé si, doctor Juan David, de pronto para cerrar, unas últimas palabras. Bueno, no sin antes pues darle las gracias a Carolina, también a Adriana por su participación y su interés activo en este tema.
Sí, pues digamos que a raíz de todas estas reflexiones y la discusión que se generó hoy en este y muchos temas, pues la tarea es que trabajemos de la mano. Aquí pues hay un grupo bien nutrido de personas que tienen desde cada punto de trabajo y de vista pues importancia en este tema de la niñez, la adolescencia y la autonomía en las decisiones en salud. Entonces, pienso que pues hay una tarea ahí por hacer y para seguir trabajando y continuar pues con estas actividades para, no solo para los residentes, sino como decía el doctor Montoya, para que pues todas las personas que estamos de frente a los niños pues tengamos esa oportunidad y ese privilegio, ¿cierto? De tener toda esta información y poderla usar para nuestros pacientes. Doctor Juan David. No, bueno, a todos muchísimas gracias por la asistencia, por la conexión hoy viernes. De verdad que fue un gusto poder acompañar a las residentes en la preparación de este tema que, como todos los han dicho, es un tema bastante complejo, pero bien apasionante cuando uno comienza a mirarlo desde las diferentes perspectivas. Me uno a las palabras del profe Posada y es que debemos cada uno en nuestro sitio comenzar a cambiar realidades. Y yo siempre hablo de la revolución de los pequeños pasos y con pequeñas recomendaciones, las cosas que yo puedo hacer con un paciente, con una familia, en nuestra propia familia, en nuestras propias vidas, vamos a comenzar a cambiar realidades. Así que de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. La doctora Mónica Borile también está acá. Yo no sé, doctora, de pronto si nos regala unas palabritas, la cámara abierta. Ella dice, gracias por la oportunidad de compartir un tema tan prioritario para adolescencias y niñeces de nuestros países. Felicitaciones. Doctora Mónica. Tengo dificultad, poca conectividad, por eso estoy solamente con el micrófono. Así que, bueno, agradecer la oportunidad de compartir este espacio con estos temas tan importantes que es para nosotros prioritario y lo hemos detallado y lo ha tomado Álvaro también en su momento por el hecho de decir, bueno, cuáles son las necesidades que tienen los niños y niñas y niñes, como dicen los chicos del LGTBI, QI+, y sobre todo, bueno, ahí los aportes que han hecho Josefa y Francisco y que destacó Nahuel sobre escucharlos, darle la voz y tener la participación permanente de ellos para generar no solamente legislación, sino yo como digo siempre, y esto felicito a la organización, trabajar con el pregrado para así tener modificaciones, porque no la podemos hacer realmente desde ya de los colegas que ya tienen determinadas prácticas realizadas, sino muchas veces es muy difícil generar cambios si no generamos cambios en el pregrado y digamos, en este tipo de capacitaciones. Así que mil gracias y a seguir con esto. Y como dijo Juan David, seguramente, y como lo destacó también el doctor Carlos, la posibilidad de que los chicos de las distintas residencias se reúnan para seguir generando un movimiento de jóvenes en relación a este tipo de temas. Gracias. Gracias, doctora Mónica, gracias. Bueno, yo pues me despido dándole nuevamente las gracias a todos por la asistencia, por la puntualidad. Nos vemos en 15 días. Y a Carolina, que buen trabajo. A las residentes, gracias por el trabajo. Felicitaciones. Gracias a ellas, sí, por el esfuerzo tan grande. Y bueno, entonces nos volvemos a encontrar nuevamente en 2 semanas, en el próximo seminario. Un feliz fin de semana y un feliz 20 de julio para todos. Chao, gracias. Abrazo, gracias a todos. Gracias también a ustedes.